Buenos días, Grace Español. Bueno verles esta mañana. Por favor, pongámonos de pie para leer la Escritura. Vamos al libro de Hechos, capítulo 22. Capítulo 22. ¿Están ahí? Capítulo 22. Dice lo siguiente: varones, hermanos y padres, dice, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Salte ahora, por favor, al versículo 23. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias que podemos en esta mañana abrirla para aprender de ella. Pedimos que nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Pedimos que tu verdad sea clara para nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre claramente lo que tú quieres que aprendamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Déjame cambiar esto. Perdón, este no es el que quiero, porque no se dobla. Si me puedes dar ese. Yo no soy bueno, yo no sé como los que están en la predicación con un micrófono y les encanta andar con el micrófono por todos lados. El micrófono me estorba, así es que lo vamos a cambiar a este. Bueno, en esta mañana queremos mirar el tema de listo para compartir tu testimonio en todo momento. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, les dijo a sus discípulos: y me seréis testigos. Esto fue lo que les dejó a ellos por última palabra. Les dijo a dónde serían testigos. Dijo que les iba a dar el Paracletos, el Espíritu Santo, para que viviera en ellas y les ayudara a cumplir la voluntad o la misión de ser testigos hasta lo último de la tierra. Como vemos, ellos fueron fieles testigos. Todos ustedes saben de que los 12 apóstoles siguieron el ejemplo de nuestro Señor y fueron testigos hasta lo último de la tierra.
Pero para eso estamos también nosotros hoy día. Dios nos ha dejado para compartir también su testimonio y ser testigos en donde vivimos, pero no solamente aquí donde vivimos, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que cuenta lo que ha visto y lo que ha oído. Es uno que atestigua algo. Todos nosotros somos esos testigos de lo que Cristo ha hecho a través de su gracia en nuestra vida. Su gracia nos ha transformado. Y no importa qué tanto tiempo llevas de ser creyente, la realidad es que Cristo te ha transformado a través de su gracia. Y tú tienes un testimonio que compartir, como lo tenía Pablo. Cristo nos ha dado esa gracia por la fe en Él y nos ha dado una nueva vida. Y eso es lo que debemos compartir. Y mi deseo es que Grace Español, esta iglesia, sea esa iglesia fiel que comparte, que testifica con su testimonio cada día, de donde quiera que esté. La iglesia no es este edificio, la iglesia no se reúne solamente los domingos, se reúne donde va todos los días. Y ahí queremos ser testigos que saturemos a esta ciudad con nuestro testimonio, con el Evangelio de Cristo, y que la gente lo pueda ver evidente en nuestra vida. Todos tenemos un testimonio de cómo Cristo nos llamó, cómo nos ha llamado a seguirle y a servirle. Y queremos invitar a otros que no le conocen, que escuchen acerca de la gracia de Dios, que escuchen lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que ellos también tengan la esperanza de que también pueden experimentar la gracia de Dios en sus vidas. Nuestro testimonio es un ejemplo real de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es un testimonio para las personas que nos están viendo cada día. Pero también debemos no solamente compartirlo a los que son creyentes, debemos de compartirlo también a los que son creyentes ya. ¿Sabían eso? Debemos de compartirnos el testimonio nuestro también como creyentes. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos el testimonio de otras personas, nos hace recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, su gracia, cómo ha obrado en nuestra vida, cómo nos ha transformado, y a la vez también nos ayuda, nos motiva a nosotros a seguir adelante. Y además también nos ayuda a orar por esas personas que escuchamos. En estas 2 semanas he tenido la oportunidad de escuchar varios testimonios de estas personas y es impresionante. Si nunca les hubiera preguntado a ellos su testimonio, me hubiera perdido de mucho. Y estoy convencido que muchos de ustedes ni siquiera saben de muchos de los que están aquí lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de los años. Yo les invito a que compartan su testimonio unos a otros. Hasta este punto en el libro de Hechos hemos mirado que Pablo ha llegado a Jerusalén, ha sido tomado preso, se le acusa de enseñar en contra del judaísmo, de querer deshacer de la religión judía, se le ha acusado de contaminar el templo, llevando a griegos al templo, y este periodo dura aproximadamente 2 años. Todo esto era falso, no era cierto. Sin embargo, el deseo que ellos tenían de matar a Pablo era muy cierto. Pero Pablo mantiene su determinación de compartir el Evangelio con todos. Y en este caso, en este pasaje, lo hace a través de su testimonio. Y eso es algo que todos nosotros debemos de saber cómo hacer. Cómo compartir nuestro testimonio con cualquier persona. Y yo digo, en 5 minutos. Debemos de saber cómo compartir nuestro testimonio en 5 minutos. Y presentar el Evangelio en ese contexto. Y en esta mañana es lo que queremos ver. Cómo Pablo lo hace y cómo nos ayuda a nosotros también a compartir nuestro testimonio con otras personas. En primer lugar, miremos que debemos de buscar oportunidades para compartir nuestro testimonio. Versículo 37, note que Pablo ha sido tomado preso y él usa esta oportunidad
para pedirle al tribuno que le permita hablar. Dios soberanamente te va a proveer de esas oportunidades para testificar a otros, compartir tu testimonio. En medio del caos en el cual está Pablo, en medio de las personas que querían matarle, Pablo dice, oye, permíteme decirle algo a la gente. Es increíble, Pablo. Respetuosamente le pide a este hombre que le permita hablar. Le habla en griego, el idioma que él hablaba, que este tribuno habla, y le pide si le permite hablar. Vemos que Pablo tiene una buena disposición para compartir su testimonio. Y debo admitir que muchas veces no tengo buena disposición para compartir mi testimonio. Muchas veces no quiero compartir con nadie, nada. Pablo no hace esto. Pablo no es agresivo. Tampoco evade el asunto. Soberanamente está buscando esta oportunidad y Dios se la provee. Amablemente le pide la oportunidad de hablar. Nosotros tenemos que tener esa disposición en todo momento. Obviamente tenemos que pedir perdón cuando no lo hacemos. Pero debemos de estar listos para dar testimonio de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, donde quiera que estemos. 1 de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Note esto, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos de estar listos para compartir nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestro testimonio es la defensa del Evangelio, porque es un ejemplo real de lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Y es por eso que es tan importante buscar esas oportunidades para compartir tu testimonio. Y debes de estar listo para compartirlo en el contexto apropiado. Pablo había sido acusado de enseñar, especialmente en la sinagoga, cosas contrarias a la religión judía. Y para ellos él quiere deshacerse de toda la religión judía. Y ahora ha profanado el templo sagrado. Y todo esto no es cierto. Y Pablo les va a explicar la razón por la cual enseña acerca de Cristo, pero va a usar su testimonio. Debemos buscar oportunidades para compartir nuestro testimonio en el contexto adecuado, pero siempre enfocándonos en Cristo. Cómo Cristo nos ha salvado, cómo Cristo nos ha transformado por su gracia. Si tu vida está enfocada en seguir tu llamado, el de ser misional, ser testigo como Pablo, con ese enfoque que miramos hace algunas semanas atrás, en Hechos 20:24, siempre vas a estar atento a las oportunidades que Dios soberanamente te va a dar para compartir tu testimonio. El tribuno le permite a Pablo hablar al pueblo. Note que Pablo comienza a hablarles en arameo, el idioma de las personas. Pablo se adapta dependiendo de con quién está hablando, y así también nosotros debemos adaptarnos. Algunos de ustedes van a tener que esforzarse en hacerlo en inglés. Pueden hacerlo muchos de ustedes, aunque les cuesta. Y algunos de ustedes que les cuesta el español tienen que aprender a hacerlo en español. Pablo usa sus idiomas para adaptarse a la situación y compartir su testimonio. Así es que debemos de buscar oportunidades para compartir. Segundo lugar, debemos de presentar nuestros testimonios de una manera lógica y enfocada. Pablo presenta de una manera testimonial la defensa del Evangelio. Les quiere mostrar que la razón por la cual él comparte el Evangelio es debido a lo que Dios ha hecho en su vida. Dios le ha transformado. Dios le ha llamado a hacer esto. Y él siembra la semilla del Evangelio y deja que Dios obre en las vidas de las personas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero vemos que Pablo le comparte su vida pasada. Hechos 22:3. Vea lo que dice. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia,
pero criado en esta ciudad, instruido pues a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo primero va a empezar a hablarle de su vida pasada, cómo era su vida sin Cristo. Así es que tú tienes que comenzar ahí diciendo, ¿cómo era tu vida sin Cristo? Pablo es un poquito diferente a muchos de nosotros. Primero, Pablo era un religioso dedicado. Versículo 3 dice que él fue una de las personas fieles a su religión, más fieles que cualquier persona. Es más, había estudiado bajo los pies de uno de los rabinos más importantes en ese entonces. A los 5 años ya Pablo sabía la ley de Moisés. A los 10 sabía las tradiciones. Y a los 13 ya fue enviado a ser capacitado o discipulado. Qué reto, ¿no? Si los cristianos fuéramos así, a los 5 años ya sabemos la escritura para usarla. Y a los 13 estamos listos, capacitados para compartir con otros el evangelio. Fue educado para enseñar la ley y llegó a ser un judío muy estricto y muy celoso. Gálatas 1:14 dice, yo en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un hombre que había resaltado de todas esas personas religiosas. ¿Por qué menciona Pablo esto? Porque Pablo quiere mostrarles que él había sido como estas personas que están acusándole, religiosos, y aún superiormente religioso, más que ellos. Él no tenía necesidad de buscar una religión. Él lo tenía todo. Y Pablo va a llevarles y guiarles que él no buscó esto. Dios fue el que obró en él y le cambió. Cuando tú compartes tu testimonio no es para impresionar a otros, sino para mostrar cómo Cristo te ha salvado, te ha transformado y que estas personas puedan ver ese cambio en tu vida. Que ellos puedan sentir ese deseo también de seguir a Cristo. Pablo era un hombre religioso y quiero hacer algunas diferencias en lo que es una religión y lo que es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es una persona. Es Cristo. No es una religión organizada con reglas que todos deben seguir. Eso no es el cristianismo bíblico. Es una persona, es Cristo. En segundo lugar, el cristianismo bíblico dice que Dios quiere que le conozcas de una manera personal a través de su Hijo Jesucristo. No es una religión donde aquí está un Dios que es impersonal, que no está envuelto en tu vida. Eso no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico dice que quiere Dios que le conozcas personalmente a través de su Hijo. En tercer lugar, el cristianismo bíblico dice que Dios te da la vida eterna a través de su gracia, por medio de la fe en Cristo, y no es por obras. Eso es lo que Pablo les muestra de su vida pasada. Era un hombre religioso, celoso, sin necesidad de nada, de seguir otra religión. Segundo lugar, le dice no solamente esto, que era perseguidor de la iglesia. Pablo era tan celoso que llegó el momento que cuando se levanta este grupo, siguiendo a un tal hombre, a un tal nazareno, Jesús, él dice, yo tengo que acabar con esta religión. Porque si no lo hago, van a acabar con el judaísmo. Están contaminando el judaísmo. Y dice él que él empezó a perseguir a estos seguidores del camino. Se iba a encargar de acabar con ellos. Pablo les dice eso. Cuando recuentes tu pasado, no pases tanto tiempo en tu pasado. Esa no es la idea. Usa lo que sea necesario para compartir, como lo hace Pablo. Él no entra tanto en detalles, aunque menciona el hecho de Esteban, porque Esteban era importante.
Él estaba diciendo, yo estuve envuelto en esto, matando a Esteban, porque quiere hacer la conexión a ellos de cómo era un religioso tan celoso e ignorante a la verdad de Dios. El punto de compartir tu pasado es mostrar a las personas cómo tu vida estaba perdida sin Cristo. Y puedes que era religioso, puede que no era religioso. Pero Pablo sabía que siendo religioso estaba perdido sin Cristo. Escucha este breve recuento de la vida pasada de nuestra hermana Leslie, aquí a través del video. Diferente con mi esposo Manuel. Era una mujer muy malcriada, era una mujer que se vestía con seducciones, faldas cortas, vestidos escotados. Mi manera de dirigirme era malcriada, era una crisis en la que yo vivía. Pero sucedió algo muy bonito de que empecé yo a decirle a mi esposo que yo quería cambiar. Le prometí a él que quería cambiar, pero siempre hacía lo mismo, siempre estaba cometiendo los mismos pecados, diciendo malas palabras, yéndome a tomar con mi mamá. Le decía, te prometo que voy a cambiar, pero nunca sucedió el cambio. Entonces, en 1996 mi cuñado fue deportado de aquí de Estados Unidos hacia Honduras, y él sí estaba estudiando para pastor, y él empezó a hablarme de la palabra de Dios, empezó a llevarme a la iglesia, y él una noche me regaló un tratado donde habla de la palabra del Señor, y está en el plan de salvación, donde te dice y te muestra cómo puede tu vida ser cambiada si tú acercas a Jesucristo, si tú le dices a Cristo que vengas a tu corazón. Y yo esa noche, era un 26 de febrero de 1996, a las 11 de la noche, yo empecé a experimentar algo y empecé a leer este tratado, donde ahí te hace la pregunta y te menciona por qué Cristo murió por ti. Y yo en ese momento leí todas las preguntas y iba marcando las preguntas, en el cual la última pregunta decía, ¿quieres esta noche aceptar a Jesucristo, invitarlo a tu corazón, que more en tu vida? Y yo le marqué que sí. Inmediatamente empecé a llorar y a experimentar ese cambio en mi vida, y fui a despertar a mi cuñado, porque esa noche mi cuñado se quedó ahí en casa. Y él estaba llorando de ver de que yo había marcado que sí quería aceptar a Jesucristo. En ese momento hicimos la oración del pecador, una oración de arrepentimiento, y le dije a Jesucristo que entrara en mi corazón, que perdonara mis pecados y que cambiara mi vida, porque yo quería ser una nueva persona, yo quería cambiar, yo no quería seguir esa vida en desobediencia. Y ese día yo acepté a Jesucristo, y fue un cambio completamente para mí en ese momento. Mi vida cambió. Cristo ha hecho la diferencia en mi vida. Ahí tienen un poquito del testimonio de nuestra hermana Leslie. Son 5 minutos exactos, nomás no pudimos pasar a los 5, pero después lo puede mirar en Facebook. Pero queremos compartir lo que nuestra vida pasada. Usted no sabía eso de la hermana, ¿verdad? Yo tampoco. Y la veo ahora y digo, pues, oye, es que la veo tan bien, no me imagino a ella como era. Pero ve, y si usted habla más con ella, se va a dar cuenta de cómo Cristo le transformó completamente e inmediatamente. Es lo que Pablo hace. En segundo lugar, le dice su encuentro con Cristo, versículos 6 en adelante, versículos 6 al 16. Le dice también a la gente las circunstancias que le llevaron a Cristo. Les comparte a los judíos cómo Cristo le confrontó, así como confrontó a Leslie, y le mostró su pecado y el camino equivocado que llevaba. En este caso, Dios lo hace de una manera sobrenatural en mi vida de Pablo, siendo un caso especial. Cristo mismo le confrontó y le llamó. Hoy día Dios lo hace a través de su palabra. Él te está hablando en esta mañana a través de su palabra.
Si tú no le has conocido, Él te está llamando a que vengas a Él. Pablo parecía que lo tenía todo, no le faltaba nada, pero el Señor le llama y le dice, no, Pablo, tú necesitas de mí. Estaba ciego y no reconocía que Cristo era el Salvador. Era religioso, celoso, dedicado, quería permanecer en su religión, pero no conocía a Cristo. Cristo tuvo que confrontarle. Y en esta mañana, si tú no has tenido ese encuentro con Cristo, tú puedes ser religioso. Es más, tú puedes que hayas venido a la iglesia muchas veces, pero hasta que no tengas ese encuentro con Cristo, no tienes la vida eterna y no le estás siguiendo. Y Pablo, cuando le llama, versículos 10 y 11, habla de cómo él se arrepiente y se rinde a Cristo. Pablo fue quebrantado por Cristo y se rinde a Él diciendo, ¿qué haré, Señor? Tienes que llegar a ese momento en el cual tú le dices a Él, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Yo te necesito. Y Pablo en ese momento se rinde a Cristo y le da su vida. Y la vida de Pablo cambia. Y ahora Pablo en los versículos 12 al 16 empieza a compartir de esa nueva vida. El Señor le da instrucciones a Pablo que cómo debe de comenzar esta nueva vida. Dios usa a una persona llamada Ananías, no solamente para confirmar su fe, sino también para mostrarle lo que Dios quiere hacer a través de Pablo, cuál va a ser su ministerio. Todo creyente necesita una persona que le discipule. En este caso, Pablo es discipulado por Ananías. Si tú eres nuevo en la fe, tú necesitas a alguien que te discipule. Aún si no eres nuevo y no sabes, nadie te ha discipulado antes. En octubre 15 tenemos una nueva clase para los que son nuevos en la fe, llamados Fundamentos de la Fe, a las 9:30. Esa es parte del proceso que tenemos para discipulado. Queremos que sepas lo que creemos y te va a ayudar a entender eso. Pablo es confirmado en la fe. Dice que Ananías era un hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Dios usó a un hombre con madurez espiritual. Dios usa a Ananías para confirmar la fe de Pablo. Y mi pregunta en esta mañana para ti es, ¿quién es tu Ananías? ¿Quién es tu Ananías? Y si tú ya eres creyente por muchos años y maduro, ¿de quién eres Ananías? Porque hay muchos que aquí en esta iglesia que necesitan a un Ananías. Y quizás tú eres esa persona. Es confirmado en la fe. Además, versículos 14 al 16, miramos que es llamado al ministerio. Ananías no solamente le confirma su fe, pero le dice, Dios te ha llamado para esto. Y mire lo que le dice. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído. ¿Sabe? Dios pudiera haberle dicho a Pablo directamente esto. Cuando se le reveló, cuando se le manifestó, le pudiera haber dicho a Pablo, Pablo, esto quiero que hagas. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Mandó a Ananías para que le dijera lo que él iba a hacer para el Señor. Le confirma en la fe, pero también le dice, Señor, te voy a usar en esto. Todos nosotros tenemos también un llamado específico. Es tu deber orar y pedir a Dios que te muestre ese plan, pero sabes que muchas veces Dios va a usar a otras personas en tu vida para mostrarte lo que Dios te ha llamado a hacer. Eso sucedió conmigo. A los 14 años el Señor me llamó a servirle, como mi vocación de servirle a Él en el ministerio. Pero no fue de inmediato. Serví en la iglesia por muchos años, de joven. Predicando a los 15. Pero fue hasta los 25 años que Dios me llamó al ministerio tiempo completo. Y aún eso duró solamente 6 años.
Y no entiendo cómo es que Dios ordena las cosas y las organiza, pero sé que eventualmente después de 12 años Dios me llama otra vez para servirle y por eso estoy aquí. No entiendo lo que Dios hace totalmente en mi vida, pero Él es soberano de mi vida y de la tuya, y Él te va a guiar y demostrar el ministerio específico que Él quiere para tu vida. Y creo que Dios tiene algo para todos nosotros. Y Pablo recuenta de cómo le pasó a él esto, cómo Dios le llamó al ministerio y les explica: lo que estoy haciendo es porque Dios me confrontó, Cristo me confrontó, me salvó, me transformó, me llamó, ahora Él me ha llamado a compartir este mensaje con ustedes. Y dice Pablo: subí a Jerusalén. Ya habían pasado 3 años de su conversión, cuando llega por primera vez a Jerusalén. Además de eso, dura más de 10 años en preparación antes de su ministerio. Dios te ha llamado también para servirle. Él te va a dirigir, te va a mostrar lo que quiere en su vida y va a usar a personas también para guiarte en ese proceso. Versículos 17 a 21, Pablo les dice que él ha sido fiel a su llamado de Cristo. Le sigue explicando de cómo Dios sigue guiándole a través de una revelación especial. Dios le sigue mostrando lo que debe de hacer. Y es más, le dice: en Jerusalén no te van a escuchar. Para mí se me hizo un poco raro esto. Dios quiere que testifique a todos, que les comparta el evangelio, especialmente a los judíos. Pero le dice: ¿sabes qué? Cuando vayas a Jerusalén, ellos no te van a escuchar. Sal de ahí. Muy interesante. Dios sabe dónde te quiere y cuándo te quiere. Leía un libro en esta semana sobre el evangelismo y decía que debemos de compartir con aquellos que están interesados en el evangelio, no en los que no están interesados. No debemos de forzar a los demás que nos escuchen. Eso es muy importante, porque eso es lo que le dice aquí Jesús a Pablo. Le dice: aquí no te van a escuchar, sal de aquí. Y Pablo lo justifica y dice: Señor, pero es que saben mi pasado y por eso no quieren escucharme. Sabían. Pero el Señor dice: sal de ahí. Y el Señor le da a Pablo la siguiente orden. Ahora le dice: quiero que vayas y compartas el evangelio no solamente con los judíos, pero con los gentiles. Dice en el versículo 23: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Muy importante ver cómo el Señor le transforma. Le dice que ahora quiero que lleves el mensaje del evangelio a los gentiles también. Es importante que cuando tú compartes tu testimonio, compartas esos cambios que Dios ha hecho en tu vida y cómo has sido fiel a su llamado y cómo vives en obediencia a ese llamado. Debes de ser sincero también en expresar tus luchas y no pretender que eres un superhéroe espiritual. Conociste a Cristo y todo se acabó, eres perfecto. No, debes demostrarle que tú has sido fiel al llamado de Dios y cómo la gracia de Él te sostiene aún en todas tus debilidades. Tengo más de 30 años de ser creyente y todavía Dios me está cambiando en muchas áreas. Y lo que he notado es de esto también. A veces vencemos algunas áreas y salen otras áreas. Y no se termina esa lucha. Recuerdo que antes de venir a Tyler, como unos 3 años atrás, jamás había entendido yo lo que es un ataque de pánico. Yo sé que algunos lo saben qué es, ¿verdad? Yo nunca había pensado, es más, no sabía ni qué era. Pero empecé a experimentar algunas cosas como eso. Y tanto que recuerdo que era un fin de semana, yo tenía que compartir en una clase, estaba enseñando el libro de Hechos precisamente. Y durante el servicio estaba súper incómodo y es una sensación que tú tienes de que te vas a morir. En ese momento te vas a caer y va a venir la ambulancia y todo. Y te sientes esa presión interna, esa desesperación. Y dije: yo no voy a poder enseñar esta clase. No sé, y ahí íbamos caminando para la clase después del servicio y iba como: aquí va a venir la ambulancia, me van a recoger, me van a llevar. Y
Dije, no, tengo que seguir. Y sí, subí. No le dije a nadie, obviamente. Mi esposa sabía. Pero aún después, enseñé la clase, pero aún después, aún durante la enseñanza estaba pensándolo, pero estaba compartiendo la palabra. Pero es algo bastante extraño. Jamás había experimentado algo así. Salen otras luchas. Y quiero decirte que a veces vienen los pensamientos, esa sensación, esa desesperación que sientes que algo te va a pasar. Todavía es algo que a veces viene de vez en cuando. Pero tus luchas no se van a acabar como cristiano. Si crees que después de 30 años de seguir a Cristo todo va a estar bien, es equivocado. La gente que te escucha debe de saber también tus luchas. Pablo les muestra a ellos su vida, cómo Dios la ha transformado, pero también debemos de entender que estamos en un proceso, pero Dios es fiel y nos está ayudando en cada paso.